No sé, empezamos, ¿quieres hacer algunas preguntas o abrimos al público? Lo que esperamos a José Luis. Te hacemos una primera pregunta, ¿no? Sí, yo creo que es una buena idea. Le damos, no sé, digamos 10 minutos más a Luis Aquiles, ¿no? Perfecto. Vamos a darle la palabra a Gerardo para que platique de Smash. Un favorzote nada más. ¿Alguien me podrá apagar el ventilador? Porque siento que está como... Igual ya no se escucha, yo lo escucho. Sí. Gracias. Una primera pregunta, Daniel. ¿Por qué decidiste que el protagonista fuera también el autor de Cuervos, cuando claramente esta es una novela plenamente de ficción frente a Cuervos, que es una novela autobiográfica? ¿No te preocupa el equívoco que se pueda crear? ¿O cuál fue la decisión en ese terreno? Antes que nada, porque aparte de que está mi papá y si no, saliendo de aquí me regaña, quiero agradecerles a todos ustedes que hayan venido. A Gerardo, por supuesto, y a Ricardo por sus palabras, por demás generosas con respecto a mi obra y a mi novela. No solo que estén venidos, sino lo aprecio y lo admiro y me da mucho gusto estar aquí conmigo. Con respecto a por qué el personaje de Fallas de Origen es también autor de Cuervos, yo siempre he dicho que eso se puede leer como una especie de juego como metaliterario, medio postmoderno, medio sangrón del autor. La verdad es que obedece más bien una deficiencia mía como narrador, es decir, Fallas de Origen habla de algo que toco madera, no sé si esto es madera, pero bueno, que es una experiencia muy ajena para mí, que es la muerte del padre, ¿no? La prueba de que es muy ajena para mí es el señor que está sentado ahí en el pasillo. Entonces, es decir, estaba yo escribiendo de algo que era realmente muy ajeno a mi experiencia, que estaba muy lejos de mí. Entonces me vi obligado a acercar al personaje para poder habitarlo, acercar su experiencia vital más hacia mí. Y después de escribir un borrador de 170 páginas que realmente era muy aburrido, según me dijeron muchas personas que lo leyeron, en una de esas tú estabas incluido entre esas personas, decidí que tenía que acercar al personaje a mí, decidí acercarlo para que fuera más parecido a mí. Y la primera cosa que se me ocurrió fue que fuera autor de Cuervos. Y son esas decisiones como escritor que inmediatamente cuando las tomas y empiezas a escribir habiéndolas tomado, inmediatamente funciona. Es decir, en el instante en que el personaje se acercó a mi experiencia vital, escribirlo fue mucho más sencillo, escribir su experiencia fue mucho más sencillo. Y por eso decidí que fuera autor de Cuervos, más que por un hecho de que la gente, un juego literario de preguntarse si es el mismo, si el narrador de Fallas es Daniel o no, es decir, o para que te preguntara qué tan autobiográfico era el libro. Realmente eso no era tanto lo que me interesaba, sino, como dije, acercar al personaje a mi experiencia vital otra vez, ¿no? Uno de los hallazgos, yo creo, de la novela es que el protagonista, Matías, va despreciando por su actitud y por lo que dice de las cosas que se encuentra, la realidad mexicana, criticándola ácidamente, pero nunca se sabe qué piensa Matías, contra qué lo está contrastando. Yo tenía esa pregunta un poco burda, ¿qué piensa Matías? ¿Qué piensa Matías? Sí, en general, ¿cómo lo ubica, cómo lo encuadra? Creo que es parte del chiste, de la dificultad de escribir una novela en primera persona, es que todo lo que estás viendo de alguna manera está contado a través de un narrador, y en el caso de Fallas de Origen al menos es un narrador que no es enteramente fiable, ¿no? Es decir, lo que estás viendo es por fuerza la visión, de alguna manera, sí, no enteramente fiable, es la visión como torcida quizás de un personaje, de la manera en la cual ese personaje percibe el mundo. Entonces de alguna manera tienes que recargarte, es decir, no sé si eso responde a tu pregunta, pero la complicación es que tienes que valerte de los pocos diálogos de los personajes ajenos que no son el personaje principal, para ver cómo lo percibe el mundo exterior, ¿no? Porque si no, son realmente, en Fallas de Origen, no sé si es un defecto de la novela, que realmente vemos poco cómo él es percibido por la gente de afuera. Hay un par de momentos en la novela está dividida en 4 capítulos, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y el sábado es donde vemos quizás más cómo él es percibido por la gente a su alrededor, ¿no? Lo que tenemos alrededor de la novela, por lo menos el jueves y el viernes, y la mayor parte del sábado, al menos, es más bien él hablando de su vida, ¿no? Cómo él percibe al mundo. Pero sí, vaya, no puedo agregar mucho más al respecto. Creo que sí es parte de la dificultad de no tener un narrador omnisciente y de entender
visión del mundo es forzosamente torcida. La otra pregunta es la presencia siempre, yo creo que en tus 3 libros, claramente en Fiebre y Fallas de Origen, sí, y no me acuerdo de los cuervos, pero creo que también de los animales, ¿no? Y de la muerte del perro, del protagonista, uno de los cuentos de Fiebre, pero también de Matías. Un poco, porque yo como lector a mí me gusta mucho como todo el dolor, porque en el fondo también es 4 días de dolor, ¿no? De Matías, de confrontar una realidad que no le gusta, familiar, personal, amistosa, etcétera, etcétera, etcétera. Se canaliza, se queda detenido o simbolizado más bien en la muerte de su perro. No sé cómo lo pensaste así, cuál es la relación, ¿hay alguna historia biográfica detrás? Me gustaría decir que es mucho más profundo la muerte del perro de lo que realmente es, pero honestamente lo de la muerte del perro obedece al hecho de que cuando yo estoy escribiendo la novela, mi perro, que tenía 16 años, se murió. Entonces, la verdad es que me dolió tanto la muerte de mi perro, escribí algo para mi blog y lloré como Magdalena durante semanas. Entonces decidí, de nuevo, estamos hablando de esta cosa de cómo, de la disyuntiva de qué tanto acercas la biografía del personaje a ti, ¿no? Para facilitarte la tarea de escribirlo, ¿no? Porque mientras más, por lo menos igual hay escritores más talentosos que yo que pueden alejar al personaje completamente de la experiencia y escribir una historia verosímil. En mi caso era más complicado, entonces me vi obligado a darle ciertos tintes, ciertas cositas autobiográficas. Pocas. Hay muchas que son completamente ficticias, ¿no? Completamente falsas. Completamente. Sobre todo esas cosas de las fiestas y demás. No pasó. Eso me lo estoy inventando. Las drogas, nada en absoluto, ahora ya me estaba repitiendo que me apagaron el ventilador. No, pero bueno, lo del perro. El perro era de esas pequeñas cositas que uno decide de manera instintiva, no es algo deliberado, de manera instintiva decides otorgárselas al personaje para que se acerque más a ti y así poder escribirlo de manera más sencilla, de manera más verosímil. A eso obedece. ¿Le puedo robar el agua a José Luis? Sí. Si viene, juro que yo voy por un... Está castigado. Sí, está castigado por llegar a la tarde. Bueno, entiendo que buscas esta especie de anclas en la autobiografía para de ahí construir con más verosimilitud un personaje de ficción. Una de las cosas más perturbadoras de la novela es el padre de Adrián. ¿Por qué nos explicas quién es, cómo lo pintas, qué hace? Me parece muy sorprendente cómo desnuda muchas de las claves de este país. Qué horror, es que siento que una vez que empiezas a desarmar la novela todo se siente como esquemático, ¿no? No forzosamente. Pero yo quería que cada uno de los amigos, el personaje, me imagino que muy pocos de los que están aquí han leído la novela, el personaje tiene 3 amigos y son, para no ser cuentos muy largos, son personas relativamente desagradables. Y entonces, bueno, cada uno de los amigos para mí era un símbolo de algo que me parecía que valía la pena criticar de la sociedad mexicana, si no es que de la sociedad chilanga. Y probablemente el más desagradable de ellos es un cuate que se llama Adrián, que tiene un padre que es una especie de, al principio de la novela lo percibimos como una especie de burócrata benigno, y de repente va avanzando la novela y nos damos cuenta que es mucho más truculento y desagradable. Me parecía que no solamente el personaje de Adrián, sino el personaje de su papá era una buena herramienta para criticar ciertos seres, ese mundito, ¿no? Ese mundito que no lo conozco tanto, más bien lo conozco a través de algunos amigos míos, que bueno que no vinieron aquí, de algunos amigos míos que han trabajado en ese, sí, a la gente que está en la burocracia, ¿no? Bueno, la dinámica de minería obliga a presentaciones muy sintéticas. Hoy tenemos la suerte de tener dos grandes narradores con nosotros. Y como no llegó José Luis, le vamos a pedir a Carmina que introduzca brevemente a Gerardo y abrir el coloquio a los dos.